Cuando alguien te rechaza, no son sus palabras las que te rompen, es el silencio que viene después, ese mutismo que te envuelve como una sombra, ese hueco que se abre en el alma cuando esperabas un sí y recibiste un portazo. Te quedas ahí, quieto, con el corazón latiendo fuerte, preguntándote qué hiciste mal. Pero detente un segundo. ¿Y si ese silencio no fuera tu derrota, sino el comienzo de tu poder? Porque lo que no dices, lo que eliges guardar, puede ser más fuerte que cualquier grito. Mira, no estás solo en esto. Todos hemos sentido ese vacío alguna vez. Hasta los grandes estoicos, como Séneca o Epicteto, enfrentaron desprecios y traiciones. Y ellos nos enseñaron algo. No es el rechazo lo que te define, sino cómo lo enfrentas. Hoy quiero mostrarte que tu silencio no es debilidad. Es una fuerza que el otro no puede soportar. Es un espejo que les devuelve su propia fragilidad. Quédate conmigo. Vas a aprender cómo transformar ese dolor sordo en una calma imbatible. ¿Cómo? Sin decir una palabra, puedes hacer que su mundo se tambalee mientras tú encuentras paz. Este video te dará las claves para dominar tus emociones, para convertir el rechazo en una lección de vida y para que tu silencio hable más alto que nunca. Y aquí va una verdad que pocos ven. Callar no es huir, es elegirte a ti mismo. ¿Listo para que ese silencio cambie todo? Sigamos juntos. Tu silencio no es vacío, es presencia. Cuando eliges el silencio tras un rechazo, no estás desapareciendo. Estás haciendo sentir tu presencia de una manera que las palabras jamás podrían igualar. No hablar no significa que te hayas rendido o que hayas dejado de existir en su mundo. Al contrario, tu silencio se convierte en una fuerza viva, un eco que resuena en el vacío que dejas atrás. Es la prueba más clara de tu autocontrol, de tu dominio sobre las emociones que podrían arrastrarte a reaccionar, a suplicar o a buscar respuestas que no mereces mendigar. Séneca lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Nadie puede quitarte tu libertad interior, a menos que tú lo permitas. Y al callar, estás protegiendo esa libertad, estás eligiendo no entregar tu paz a quien no la valora. Piensa en esto. Cuando guardas silencio, no solo te das espacio para reconstruirte, también le das al otro algo que no esperaba. Un espejo, sin tus palabras llenando el aire, sin tus reclamos o tus súplicas, ellos se quedan solos con sus pensamientos, con ese hueco que tu ausencia ha tallado en su rutina. Tu silencio les obliga a escuchar su propia conciencia, esa voz que a veces intentan ahogar con excusas o indiferencia. Imagina a alguien que te rechazó, sentado en la quietud de su día, sintiendo poco a poco el peso de lo que dejaron ir. No es tu voz la que los confronta, es la ausencia de ella. Y eso, amigo mío, es más poderoso de lo que cualquier discurso podría lograr. Fíjate en Marco Aurelio, quien pasó noches enteras reflexionando en medio de guerras y traiciones. Él sabía que el verdadero poder no está en gritarle al mundo lo que sientes, sino en mantenerte firme, en dejar que el tiempo y la calma revelen la verdad. Cuando decides no responder, no te vuelves invisible, te vuelves inolvidable. Porque el silencio no es vacío, es una presencia que se siente, que se impone sin esfuerzo. ¿Alguna vez has notado cómo una habitación cambia cuando alguien importante se va sin hacer ruido? Eso es lo que haces al callar. Dejas una marca que ellos no pueden ignorar, aunque intenten fingir lo contrario. Ahora, apliquemos esto a tu vida. La próxima vez que sientas el impulso de escribir, de llamar, de romper ese silencio, detente. Respira hondo y recuerda que no necesitas justificar tu valor ante nadie. Quédate quieto y deja que tu ausencia hable. Prueba esto. Por un día entero, no respondas a quien te ha herido, no busques su atención. Observa cómo te sientes al final. Más fuerte, más libre. Ese es el regalo del silencio.
te devuelve el control que creías perdido. Y mientras tú creces en esa calma, ellos empiezan a notar el vacío que dejaron. No es venganza, es justicia natural. Esto conecta con algo más grande que los estoicos siempre defendieron: el control de lo que depende de ti. No puedes forzar que te valoren, pero sí puedes decidir cómo te presentas ante el mundo. Tu silencio no solo te protege, también te eleva. Y aquí hay algo curioso. La ciencia dice que el cerebro humano odia los vacíos, busca llenarlos con respuestas. Al no dárselas, los obligas a pensar en ti más de lo que quisieran admitir. ¿No es fascinante? Tu silencio los persigue sin que tengas que mover un dedo. Así que dime, ¿has sentido alguna vez ese poder al quedarte callado cuando todo en ti quería explotar? Comparte en los comentarios cómo el silencio te ha cambiado, porque quiero saber cómo esta lección resuena en tu vida. Y mientras seguimos, prepárate para descubrir cómo ese mismo silencio puede transformar no solo su mundo, sino el tuyo propio. Porque esto apenas comienza. El impacto de tu ausencia. A veces, el verdadero impacto no se deja oír. Se siente en el silencio, en ese leve temblor que queda cuando alguien que solía estar ya no está. No hay reclamo, no hay palabras, solo una ausencia tan densa que lo envuelve todo. Porque cuando alguien se acostumbra a tenerte cerca, a tu tiempo, tu atención, tu entrega, suele olvidar el valor de tu presencia. Y es solo cuando esa presencia calla, cuando el alma empieza a escuchar. No necesitas discutir ni explicar tu distancia. No necesitas decir adiós en voz alta. Basta con irte en calma, con cerrar la puerta sin hacer ruido. Y entonces, tu silencio se convierte en un espejo. No uno que muestra tu ausencia, sino uno que refleja lo que el otro no quiso ver mientras estabas ahí. Todos hemos sentido alguna vez ese impulso de volver, de explicar, de dar un cierre. Pero lo verdaderamente estoico es resistir esa urgencia. Es saber que no todo vacío debe llenarse. Que algunas respuestas solo llegan cuando uno deja de preguntar. Como decía Séneca, donde hay silencio, hay fuerza. Y esa fuerza, la tuya, no necesita testigos para ser real. Recuerda aquel momento en el que estuviste para alguien, incluso cuando tú también necesitabas que estuvieran para ti. Fuiste refugio, escucha, presencia. Y lo diste todo, sin hacer alarde. Y tal vez nunca lo notaron. Pero cuando te fuiste, sin reproche, sin drama, tu ausencia empezó a hablar, con voz baja, pero con una claridad que ninguna conversación podría igualar, porque no te fuiste por orgullo, te fuiste por amor propio, porque no todo lo que uno quiere merece ser sostenido. En tu día a día, esta lección cobra vida en los pequeños gestos, en esa decisión consciente de no escribir primero, de no estar siempre disponible, de dejar espacio. No como castigo, sino como señal de que tú también importas. Observa qué sucede cuando dejas de llenar los silencios por costumbre. Algunos se acercarán, otros se irán del todo, pero tú habrás recuperado algo invaluable, tu centro. Este acto de retirada serena está en el corazón del estoicismo. No puedes controlar si te valoran, pero sí puedes elegir cuánto das, cuándo paras y a quién decides ofrecer tu presencia. Tu tiempo es un tesoro, tu energía también. No las malgastes en quienes solo te quieren cuando insistes. Y es que tu ausencia también revela. Si no duele, es que tu presencia nunca fue mirada con los ojos correctos. Esa verdad puede doler, pero también te libera. Porque mereces estar donde no necesitas insistir. Epicteto lo dijo mejor que nadie. No te traiciones por agradar a los demás. Vive en coherencia contigo mismo. Y quizás
Lo más duro de aceptar es esto, que a veces lo más generoso que puedes ofrecer es tu ausencia. Dejar que el otro escuche su propio eco, que sienta el peso de lo que ya no está. Y si no lo entiende, si no reacciona, es su proceso, no el tuyo. Tú, mientras tanto, avanzas, no desde el resentimiento, sino desde la paz, desde la claridad de saber que callar también es amar, pero esta vez es a ti mismo. ¿Alguna vez sentiste que tu ausencia dijo más que todas tus palabras? ¿Qué descubriste en ese silencio? Me encantaría leerte, porque a veces compartir el vacío también nos acompaña. Y ahora que conoces el poder sereno de tu ausencia, sigamos, porque el siguiente paso es aún más profundo. Resistir esa voz interior que te pide hablar y elegir permanecer firme cuando todo a tu alrededor te empuje a romper el silencio. No caigas en la trampa del mensaje impulsivo. ¿Cuántas veces has sentido ese nudo en el pecho? Esa urgencia de escribir lo que nunca dijiste. La rabia te quema, la tristeza te pesa como una piedra en el alma. Y la necesidad de cerrar, de soltar todo lo que guardaste, te empuja hacia el móvil como si esas teclas fueran tu salvación. Tus dedos dudan, tu corazón late fuerte. Las palabras se amontonan en tu mente prometiendo alivio, pero también más cadenas, porque en ese instante de tormenta, cuando todo en ti grita por responder, es cuando más necesitas parar. Lo que arde en tu interior no es sabiduría, es fuego. Y el camino estoico nos dice, no apagues un incendio con más llamas. Enviar ese mensaje impulsivo es como abrir una puerta que juraste cerrar. Te da un segundo de respiro y luego te hunde de nuevo en el mismo pozo. Te hace esclavo de una reacción que nunca llega, de un reconocimiento que no mereces buscar. Séneca lo vio claro. Cuando la emoción se impone, la razón se ausenta. Y si hay alguien que merece claridad en ese caos, eres tú, no el otro, porque escribir desde la herida no sana nada. Solo grita tu dolor a quien ya dejó de escuchar. Y al hacerlo, te olvidas de algo sagrado, tu propia paz. Imagina esto, te han dejado a un lado, te han ignorado como si nunca hubieras importado, y ahí estás, con el móvil en la mano, escribiendo una y otra vez palabras que crees que son justicia, pero no lo son, son rendición. Cada letra que tecleas desde el orgullo herido le da poder a quien te lo quitó. Le dices, sin quererlo, todavía me tienes, todavía me duele. Y mientras ellos siguen su vida, tú te atas a un eco que no responde. No te cansas de ceder tu centro. El silencio estoico no es rendirse, es levantarse. Es mirarte al espejo y decirte, hoy no reacciono, hoy me elijo. No es un vacío frío, es un acto cálido de respeto hacia ti mismo. Marco Aurelio pasó noches enteras en silencio, rodeado de guerra, y encontró en él su fortaleza. Porque no todo lo que sientes necesita ser dicho. Hay palabras que mueren solas si las dejas ir. Y al callar, afirmas algo que el rechazo intentó robarte. Tu libertad emocional. Prueba esto en tu día a día. La próxima vez que el impulso te queme las manos, detente. Respira. Escribe ese mensaje si quieres, pero no lo envíes. Guárdalo. Léelo en voz alta después de un rato. Pregúntate, ¿esto viene de mi paz o de mi caos? ¿Me construye o me rompe más? Si no sientes calma al responder, espera. Porque el silencio no es huir, es dirección. Es saber que no necesitas que te escuchen para sanar. Y aquí hay algo que pocos ven. El silencio no solo te salva, también los desnuda. Cuando no respondes, dejas un espacio donde ellos esperaban ruido. Y en ese vacío, su conciencia empieza a hablar. No lo haces para herir, sino para liberarte. Pero ellos lo sienten.
Sienten el peso de lo que dejaron ir. Epicteto nos lo advirtió. No controlas sus pensamientos, pero sí tu respuesta. Y tu respuesta más fuerte es no dar ninguna. Dime en los comentarios, ¿has sentido alguna vez el alivio de no haber enviado ese mensaje? ¿Qué te enseñó callar cuando querías gritar? Tu historia puede ser luz para alguien que hoy duda. Y si ahora eliges el silencio, que sea desde la paz, no desde el rencor, porque lo que viene después es aún más grande. Entender cómo ese silencio no solo los cambia a ellos, sino que te reconstruye a ti. El silencio revela la verdad emocional del otro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué queda cuando tu voz desaparece por completo? El silencio, cuando nace desde la conciencia y no desde el orgullo, no es vacío. Es presencia pura. Es la forma más serena y más firme de ocupar tu lugar sin invadir el del otro. Porque callar no es rendirse. Es elegir no desgastarte donde ya no hay escucha. Después del rechazo, todo dentro de ti puede gritar, diles, demuéstrales, hazte notar. Pero justo ahí es cuando el silencio se convierte en tu mayor fuerza. En esa ausencia elegida, algo empieza a crujir por dentro del otro. El telón que cubría su indiferencia se afloja. La seguridad que mostraban comienza a tambalear. Porque donde esperaban explicaciones, encuentran eco. Donde contaban con tu insistencia, hay calma. Y esa calma, sostenida, los confronta con lo que no querían ver mientras tú estabas presente. Todos, en algún momento, hemos estado ahí, con el móvil en la mano, el corazón en la garganta, buscando las palabras que llenen el hueco que alguien más dejó. Pero resistir ese impulso es un acto de amor propio y también de claridad, porque muchas veces no necesitas hablar para que el otro te escuche. Necesitas callar para escucharte tú. Callar no es dejar de sentir, es dejar de insistir. Es permitir que el otro se quede a solas con el peso de sus propias decisiones. Como decía Epicteto, no son los hechos los que nos perturban, sino lo que pensamos sobre ellos. Y cuando tú eliges el silencio, le dejas al otro la tarea de interpretar lo que no dijiste. Le das el espacio para enfrentarse a lo que su ego ocultaba detrás de la indiferencia. Piénsalo así. No es tu voz lo que falta, es tu energía, tu presencia, tu calor cotidiano. Ese estar ahí que parecía inagotable. Y es en esa ausencia donde empieza a revelarse el verdadero valor de lo que ofrecías. A veces no lo ven mientras lo tienen, pero lo sienten profundamente cuando ya no estás. Hay una historia que ilustra esto. Una mujer, tras ser dejada sin una palabra clara, eligió no escribir, no llamar, no buscar. Dedicó su energía a sí misma. Días, luego semanas. Y un día, él volvió. No con promesas, sino con una mirada que no podía sostener la suya. El silencio de ella había sido más elocuente que cualquier reclamo, porque no se trataba de hacerlo volver, sino de recuperar su centro. ¿Quieres hacer esto tuyo? Empieza por un solo día, un día sin reaccionar. Guarda el teléfono, respira, observa lo que sientes sin actuar desde ahí. Tal vez aparezca el vacío, tal vez duela, pero justo detrás de ese primer dolor hay paz. Una paz que no depende del otro, ni de su arrepentimiento, ni de una disculpa. Es la paz que nace cuando dejas de perseguir lo que ya no se sostiene solo. Esta práctica se enlaza con un principio esencial del estoicismo, la premeditatio malorum. Anticipa la posibilidad del rechazo. Imagínalo, acepta que puede llegar y decide, desde hoy, cómo quieres responder cuando llegue. No desde la reacción, desde la serenidad. Y aquí hay algo que pocos esperan. Los estudios demuestran que el cerebro humano detesta los finales inconclusos.
El silencio deja cabos sueltos. Y eso inquieta. No es tu intención confundir, pero ocurre. Porque la historia que no cierras se convierte en una pregunta abierta en la mente del otro. Y mientras ellos buscan respuestas, tú ya no las necesitas. Dime, ¿alguna vez elegiste no hablar y descubriste que fue tu forma más sabia de sanar? ¿Qué cambió dentro de ti cuando te quedaste en silencio? Comparte tu experiencia. Quizás tu historia sea el espejo que alguien necesita para dar ese primer paso hacia el tipo de poder que no se impone, sino que simplemente se sostiene. No cargues con el arrepentimiento que no es tuyo. A veces, lo que más nos pesa no es nuestro propio dolor, sino el de los demás. Ese que no nos corresponde, pero que, sin darnos cuenta, terminamos cargando como si fuera nuestro. Después de un rechazo, es común que surja una voz interior que dice, ¿y si hice algo mal? ¿Y si fui demasiado? ¿O tal vez no suficiente? Y así empieza el ciclo silencioso del autocuestionamiento. Te colocas en el lugar del otro, analizas sus gestos, sus silencios, sus ausencias, y terminas asumiendo una culpa que no te pertenece. Pero hoy quiero recordarte algo esencial. El arrepentimiento del otro no es tu carga, no es tu tarea aliviarlo, no es tu responsabilidad resolverlo, no es tu historia que sanar. El estoicismo nos enseña que no podemos vivir las lecciones que otros aún no están dispuestos a afrontar. Cada quien debe enfrentarse con el resultado de sus decisiones. Si alguien actuó con frialdad, con desdén, si no supo cuidarte cuando estabas presente, entonces, si llega el momento del arrepentimiento, debe vivirlo en soledad. No como castigo, sino como consecuencia natural. Como diría Marco Aurelio, acepta sin quejarte todo lo que viene de la naturaleza. Y eso incluye dejar que el otro enfrente su aprendizaje sin que tú te conviertas en su salvación emocional. Imagina esta escena. Una mujer entrega todo lo mejor de sí. Escucha, cuida, sostiene. Pero un día, él se marcha sin una razón clara, dejando atrás un vacío que solo el silencio puede nombrar. Ella, en lugar de perseguir una explicación, decide quedarse consigo misma. Pasan los días y él vuelve, no buscando amor, sino alivio, queriendo que ella lo perdone, que lo escuche, que le quite el peso de lo que ahora comprende. Pero ella no responde con palabras, responde con límites, porque comprendió que el arrepentimiento era suyo, no de ella, y cargarlo sería una forma de volver a abandonar su propio bienestar. En la vida diaria, esto se traduce en decisiones simples pero poderosas. No responder a un mensaje que solo busca aliviar la culpa del otro. No abrir la puerta a una conversación que no nace del respeto, sino de la necesidad de redención ajena. No caer en la trampa de ser el bálsamo para heridas que no causaste. Porque cada vez que lo haces, te desplazas a ti mismo para ocupar el espacio que el otro dejó vacío. Y ese movimiento, aunque parezca noble, te aleja de tu centro. El arrepentimiento, cuando es auténtico, transforma, pero solo si se enfrenta de frente. Si tú lo absorbes, si tú lo alivias, le quitas al otro la posibilidad de crecer. Séneca lo decía con claridad. Nada es más honorable que una mente que ha sido herida y ha decidido sanarse por sí misma. No robes esa posibilidad. No interrumpas ese proceso, déjalo ser. Este principio se conecta con la dicotomía del control. No puedes controlar si el otro se arrepiente ni cómo lo vive, pero sí puedes controlar tu decisión de no hacerte cargo de lo que no es tuyo. También se enlaza con la práctica de la indiferencia voluntaria, no hacia la persona, sino hacia lo que no edifica tu paz. Porque sostener el peso emocional de otro es, muchas veces, una forma sutil de volver a desvalorizarte. Y hay un detalle que pocos mencionan. Muchas veces, el otro no quiere realmente cambiar.
solo quiere sentirse mejor. Alguien que se arrepiente, pero no se transforma, solo busca consuelo. Y si tú lo ofreces, sin discernir, te conviertes en cómplice de su estancamiento. Dime, ¿alguna vez te sentiste responsable de que el otro estuviera mal, incluso sabiendo que no fue tu error? ¿Qué ocurrió cuando decidiste soltar esa carga? Comparte tu experiencia, porque puede ayudar a otros a liberarse también. Y lo que viene ahora es aún más liberador. Entender cómo dejar ir, sin culpa, puede convertirse en el acto más puro de amor propio, porque no todo lo que duele te pertenece. El silencio como espejo de valor. ¿Te has detenido alguna vez a imaginar qué ven ellos cuando tu voz se extingue? No hablo de un silencio helado, vacío de vida. Hablo de ese que brota desde la calma, desde la certeza tranquila de quien ya no necesita alzar la mano para ser visto. Ese silencio no es un adiós mudo, es un cristal puro que devuelve, sin piedad ni adornos, la imagen que el otro se negó a mirar mientras estabas ahí, a su lado, ofreciendo todo. Tu valor, tan evidente para ti, no siempre brilla en los ojos de quien te tiene cerca. Muchas veces, solo al dar un paso atrás, al envolverte en esa quietud digna, el otro empieza a sentir el hueco que dejaste. No es solo que tu voz ya no resuene, es que falta tu calor, tu paciencia, esa forma única en que llenabas sus días sin pedir nada a cambio. Y ese vacío, sostenido no con rencor, sino con una fuerza serena, se transforma en un reflejo implacable. Les muestra cuánto dabas y cuánto asumieron que siempre estaría ahí, como el aire que respiran sin agradecer. Los estoicos lo entendían. El valor no se mendiga, se afirma. Marco Aurelio escribió: lo que vale no necesita alarde. Al callar, no te rindes. Trazas una línea que ellos, tarde o temprano, tendrán que enfrentar. No con fanfarrias ni discursos, sino con ese cosquilleo incómodo que crece en su pecho, al notar que lo ordinario que daban por sentado era en realidad un regalo raro, porque tu ausencia no grita, susurra. Y ese susurro los persigue más que cualquier palabra. Piensa en esto. Una mujer que siempre estuvo presente, en las risas, en las tormentas, en las noches largas, cuando nadie más se quedaba. Él, cegado por la costumbre, dejó de verla, hasta que ella se desvaneció. No hubo portazos, ni cartas llenas de reproches, solo silencio. Días después, él entró a una habitación vacía y sintió un frío que no explicó. No era la falta de su voz lo que lo golpeó. Fue el eco de todo lo que ella era, resonando en su mente como un tambor lento. El silencio de ella no le dio respuestas, le dio preguntas que nunca se había hecho. Ese es el misterio del silencio consciente. No castiga, ilumina. No busca herir, busca destapar. Y esa verdad, sostenida desde el amor propio, no necesita ser pronunciada. Se instala sola, se respira, se enfrenta sin escapatoria. Haz lo tuyo así. Cuando sientas que te ignoran, no corras a probar tu valía. Da un paso atrás. Deja de ser el primero en tender la mano. Silencia el impulso de explicarte. Y espera. Mira qué pasa cuando tu luz no está al alcance. Si notan el cambio, si buscan llenar ese espacio, sabrás lo que valías. Si no, también es una respuesta, una que te suelta, no te ata. Empieza hoy. Guarda el móvil por unas horas y quédate contigo. Siente la paz de no necesitarlos. Esto es puro estoicismo. La dicotomía del control te dice que no manejas sus ojos, pero sí tus pasos. Y Amor Fati te invita a amar lo que ese silencio revela, sea lo que sea. Aquí va un giro. La psicología confirma que la ausencia despierta el cerebro emocional. Al no estar,
Activas en ellos un proceso inconsciente de valoración. No lo fuerzas, sucede. Dime, ¿cuándo sentiste que tu silencio habló más que tus palabras? ¿Qué viste en el otro cuando dejaste de insistir? Comparte abajo. Tu verdad puede guiar a alguien perdido, porque lo que sigue es aún más hondo. Aprender a sostener ese cristal sin temblar, incluso cuando ellos cierren los ojos. El silencio no solo los refleja, te forja a ti. El músculo de la mente estoica. ¿Sabías que cada vez que eliges el silencio, estás construyendo algo más profundo que 1000 argumentos? No se trata de reprimir lo que sientes, sino de tallar, con cada pausa, la arquitectura invisible de tu fuerza interior. Es fácil reaccionar, es humano. Todos conocemos ese primer impulso, el rechazo que duele, la indiferencia que quema, la necesidad urgente de decir algo, cualquier cosa, para defendernos. Pero el estoicismo no te invita a ser de piedra, te invita a ser firme y a elegir desde el centro, no desde la herida. Cuando resistes la urgencia de responder, no estás perdiendo la batalla, estás comenzando a ganarte a ti mismo. Eso es el verdadero autocontrol. No se trata de aparentar calma, sino de habitarla. Es mirar de frente el caos y decidir no entrar en él. Como decía Séneca, el que domina sus pasiones es dueño de su libertad. Y no hay libertad más grande que esa, poder elegir cómo actúas, incluso cuando todo en ti grita por reaccionar. No confundas autocontrol con debilidad. En realidad, es el mayor acto de fortaleza silenciosa. Cuando alguien te hiere y tú no devuelves el golpe, no estás cediendo. Estás honrando tu paz. Cuando alguien espera tu respuesta, tu reproche, tu grito, y en su lugar encuentra tu silencio, estás trazando un límite que no necesita ser explicado. Porque el que elige el silencio desde la conciencia no está huyendo. Está protegiendo lo que más vale, su centro. Marco Aurelio lo comprendía. Gobernaba un imperio, enfrentaba traiciones, veía morir a sus seres más cercanos. Y aún así, escribía en privado, reflexionaba, guardaba silencio. No porque no sintiera, sino porque sabía que reaccionar desde el impulso era ceder el poder a las circunstancias. Una vez leí sobre un hombre que, después de una discusión dolorosa, decidió no responder. Su amigo esperaba el mensaje lleno de reproches. Esperaba la llamada que continuara el conflicto, pero no llegó. Días después, fue él quien buscó al otro, no para pelear, sino para comprender. El silencio, sin proponérselo, había hecho más que cualquier palabra. ¿Cómo se convierte esto en práctica diaria? Empieza por algo sencillo. La próxima vez que sientas esa chispa que sube por el pecho, detente. No actúes desde ahí. Respira. No tomes el móvil. No expliques. No insistas. Pregúntate con honestidad, ¿esto merece mi energía? ¿Esto merece mi paz? Si la respuesta es no, suéltalo. Deja que pase. No para demostrar nada a nadie, sino para demostrártelo a ti. Que puedes sostenerte incluso cuando todo empuja a lo contrario. Este principio no es solo una idea noble, es ciencia. Estudios de neurociencia revelan que el autocontrol activa y fortalece la corteza prefrontal del cerebro, la parte encargada de tomar decisiones conscientes. Es decir, cada vez que eliges el silencio con intención, estás literalmente esculpiendo una mente más serena, más firme, más libre. Lo que los estoicos intuyeron hace siglos, hoy la ciencia lo confirma, y este es el punto clave. Cada vez que eliges no reaccionar, no solo te liberas del conflicto, te liberas de ti mismo, de esa parte que aún reacciona por miedo, por inseguridad, por necesidad de aprobación. Cada pausa, cada elección de no ceder, es un acto de reconstrucción silenciosa. Dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste no reaccionar
¿Y te sentiste orgulloso de ti? ¿Qué descubriste al no actuar como siempre? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que viene ahora no es solo una lección, es una transformación. El autocontrol, cuando se practica desde la conciencia, no te endurece, te ilumina. Quédate, porque lo que viene no se trata de callar, sino de hablar desde un lugar nuevo, tu verdadera fuerza. Cuando no hablas, elevas tu valor. ¿Alguna vez te has detenido a observar lo que ocurre cuando decides no decir nada? Cuando callas, pero no desde la resignación, sino desde la fuerza interior. Cuando en lugar de explicarte, simplemente te retiras en paz. En ese instante, algo cambia, no en el otro, sino en ti. Tu valor, que antes se diluía en justificaciones, en mensajes no respondidos, en llamadas sin eco, empieza a elevarse. Porque el silencio, cuando nace de la claridad, tiene un poder que ninguna palabra puede igualar. Lo paradójico es que cuando más intentamos explicar nuestro valor, menos se percibe. Y cuando lo dejamos de explicar, empieza a revelarse por sí solo. Séneca ya lo intuía cuando decía: la mayor muestra de poder es el dominio sobre uno mismo. Porque no hablar, cuando sabes que podrías hacerlo, no es debilidad, es maestría. Es elegir no invertir más energía donde no se escucha, donde no se honra, donde tu presencia se ha vuelto rutina. Y es que hay algo profundamente revelador en el hecho de retirarte sin ruido. Cuando no suplicas, no acusas, no reclamas. El otro se queda solo con su conciencia, y esa conversación silenciosa que empieza a tener consigo mismo es más poderosa que cualquier confrontación. El silencio no grita, pero tampoco se puede ignorar. Es como un espejo limpio que muestra sin distorsión quién fuiste, qué diste, y lo que ya no estás dispuesto a seguir entregando. Recuerdo una historia que escuché hace años. Un hombre había sido despreciado por quien más confiaba. Durante semanas intentó hablar, entender, reparar. Pero llegó un día en que ya no dijo nada más. Se alejó, sin drama, sin rencor, solo se retiró. Meses después, esa persona volvió, no a pedir disculpas, sino a reconocer, desde el vacío, el peso de lo que había perdido. Porque no fue el mensaje que él escribió lo que le abrió los ojos, fue el mensaje que ya no llegó. Su silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Y eso le devolvió toda su dignidad. ¿Cómo aplicarlo tú en la vida real? Empieza observando cuándo hablas desde el impulso y cuándo desde la conciencia. La próxima vez que sientas esa necesidad urgente de aclarar algo con quien ya ha cerrado puertas, detente. Respira. Pregúntate si tu valor depende de esa conversación o si, al contrario, esa conversación te aleja de tu centro. Si sientes que no hablar te preserva, elige callar. Hazlo no por orgullo, sino por respeto propio, porque no todos merecen la versión más transparente de ti, y mucho menos cuando no saben qué hacer con ella. Este principio se entrelaza con la esencia misma del estoicismo, la soberanía interna. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona que el alma se vuelve invencible cuando deja de buscar aprobación externa. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando eliges el silencio como afirmación. No es rendirse, es reafirmarte. Es decir, sé lo que valgo. Y si tú no lo ves, no tengo nada más que demostrarte. Y aquí aparece el giro que pocos esperan. Cuando no hablas, no te borras, te defines, te haces visible para quien tiene ojos y ausente para quien ya estaba ciego. Tu silencio no es ausencia, es presencia consciente. Es la voz más pura de tu autocuidado. Es el límite sano que le dice al mundo: no me estoy yendo, me estoy eligiendo. Ahora respóndete con honestidad. ¿Cuántas veces tu silencio dijo más que todo lo que intentaste explicar?
¿Qué cambió en ti cuando decidiste no hablar? Escríbelo abajo, porque tu experiencia puede inspirar a quien hoy, aún temblando, necesita saber que callar también es un acto de amor propio. Y lo que viene después es aún más poderoso. Entender cómo ese silencio no solo protege tu valor, sino que abre espacio para que algo mucho más auténtico pueda llegar. Quédate conmigo, porque esto apenas comienza. El silencio no es castigo, es respeto. Hay silencios que duelen y hay silencios que sanan. La diferencia está en el origen. Cuando decides callar, no para herir, sino para proteger tu paz, ese silencio deja de ser castigo y se convierte en respeto. Primero hacia ti, luego hacia el otro. Porque no responder no es rendirse, es elegir no seguir alimentando una dinámica que desgasta. Y eso, aunque pocos lo comprendan de inmediato, es una forma de amor maduro. Vivimos en una cultura que nos empuja a explicar todo, a justificar cada distancia, cada pausa, cada límite. Nos enseñaron que callar es desprecio, que no responder es rechazo, pero no siempre es así. A veces, callar es una respuesta más sabia que cualquier palabra, es decir, aquí me detengo, no porque no tenga nada que decir, sino porque ya dije suficiente, y lo que viene después ya no construye. Séneca lo dijo con claridad: quien guarda silencio también habla, pero en otro lenguaje. Un lenguaje que no todos están dispuestos a escuchar porque obliga a mirar hacia adentro. Cuando tú eliges no devolver el grito, no entrar al juego del reproche, estás rompiendo un ciclo. Estás diciendo: no voy a seguir desgastándome para que tú entiendas algo que no estás listo para ver. Y eso no es castigo, es respeto. Es reconocer que el diálogo, cuando deja de ser mutuo, ya no es diálogo, es un monólogo forzado. Y tú no estás obligado a participar. Tu silencio, en ese punto, no es un muro, es un umbral, un límite que protege lo que tanto te costó construir por dentro. Es tu forma de cuidarte sin agredir, de retirarte sin herir. Piensa por un momento en esas situaciones en las que insististe demasiado, en las veces que volviste a explicar lo que ya habías dicho, a justificar lo que ya habías dado. ¿Cómo terminaste después? Vacío, frustrado, con la sensación de haberte traicionado un poco. Ahí es donde el silencio entra como medicina, no para vengarte, no para manipular, sino para dejar de negociar con quien no sabe valorar. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos invita a no gastar palabras donde el alma no es bien recibida. Su silencio no era indiferencia, era enfoque, era claridad. Porque cuando uno entiende que su paz no puede depender de la reacción del otro, todo cambia. Dejas de perseguir respuestas, dejas de esperar validación y empiezas a vivir con más ligereza. Hay quienes verán tu silencio como frialdad. Deja que lo piensen. No estás aquí para cumplir expectativas ajenas. Estás aquí para vivir en coherencia con tu verdad. Y si esa verdad hoy necesita silencio, entonces que sea silencio. Un silencio que no cierra puertas, pero sí ventanas por donde antes se colaba el desgaste, la culpa o la confusión. ¿Y cómo lo aplicas en tu vida? La próxima vez que sientas que responder te alejaría de ti mismo, detente. Pregúntate: ¿este silencio me aísla o me protege? Si la respuesta es lo segundo, abrázalo. Quédate en él. No te sientas culpable por no decir lo que el otro espera. Honra tu límite. Respeta tu energía. Porque no hablar, cuando es desde la conciencia, es un acto profundo de respeto, no de frialdad. Y aquí viene lo más revelador. A veces, el otro solo empieza a escucharte cuando dejas de hablarle. No porque lo ignores, sino porque confías en que, si alguna vez hubo conexión verdadera, el mensaje ya está sembrado. Y si no lo había, entonces tu silencio solo confirma lo que las palabras no pudieron resolver. Cuéntame,
¿Alguna vez elegiste el silencio y sentiste que fue tu mayor acto de amor propio? ¿Qué descubriste en esa pausa? Escribe tu experiencia, porque quizás hoy alguien necesita ese mismo permiso para callar, sin culpa, sin rencor y con todo el respeto que merece. El silencio como reconstrucción personal. ¿Y si te dijera que en el silencio encuentras lo que el ruido te robó? No ese silencio tímido, nacido del temor o la huida, sino el que brota desde un lugar profundo, un refugio sagrado que no rompe, sino que restaura. Porque cuando el mundo se desmorona a tu alrededor, cuando las palabras se agotan y las puertas se cierran, lo único que te sostiene es lo que llevas dentro. Y para hallarlo, para tocarlo, necesitas callar, no por miedo, sino por fortaleza. Hay instantes en que las palabras pierden su sentido. Has hablado hasta desgastarte. Has buscado que te vean, que te escuchen, que te comprendan. Pero llega un día en que el alma te susurra, basta. No porque hayas perdido, sino porque necesitas encontrarte. El silencio entonces se convierte en un bálsamo. No adormece el dolor, lo ilumina. Te deja frente a ti mismo, sin máscaras, sin distracciones, y te pregunta, ¿qué queda cuando todo lo demás se va? Esa claridad, esa es tu salvación. Los estoicos lo sabían. Afuera todo es caos, un torbellino que no descansa. Marco Aurelio, entre batallas y traiciones, se sentaba en la penumbra a escribir. No para el mundo, para sí mismo. Buscaba su voz entre el estruendo. Séneca, exiliado y solo, hallaba paz, no en las respuestas de otros, sino en la calma de su mente enfocada. Ellos entendieron que sin un rincón interno, el viento de cualquier tormenta te arrastra, y ese rincón se construye en silencio. Reconstruirte desde la quietud es regresar a tu esencia. Es soltar la necesidad de que otros te den valor. Es elegir que tu energía no se desgaste en gritos, sino que se guarde, se nutra, se transforme. Creemos que sanar es hacer, discutir, explicar, llenar el vacío con ruido, pero a veces sanar es detenerse, es callar, no porque no tengas nada que decir, sino porque lo que importa ya no necesita ser dicho. Una vez conocí a alguien que, tras años de darlo todo, decidió parar. No explicó su partida, no buscó consuelo. Se sentó consigo misma, en paz, y en esa pausa volvió a nacer. Piensa en esos días en que el afán de tener razón te alejó de ti, en que el ruido de afuera ahogó lo que querías escuchar dentro. Ahora imagina lo opuesto, una versión tuya que respira hondo y elige la calma, que se queda contigo, sin prisas, sin juicios, y empieza a reconstruir desde cero. Ese instante, tan tuyo, tan callado, es donde todo cambia. Lleva esto a tu vida así, aparta 1 hora al día, sin teléfono, sin voces, sin nada que te jale. Camina lento, siéntate en un rincón, mira tus pensamientos pasar como sombras en el agua. No los persigas, déjalos ir, y nota, ¿cuáles te pesan? ¿Cuáles te alzan? Esa pausa sin ruido es el comienzo de tu renovación. El estoicismo lo llama dominio interior. No cambias el caos de afuera, cultivas la paz dentro. El silencio no es vacío, es un eco amplificado de lo que eres. Y cuanto más lo abrazas, menos te aferras a lo que no controlas. La ciencia lo respalda. El silencio despierta la introspección, regenera el cerebro. Los sabios lo buscaron siempre, porque sabían que el ruido agota, pero la calma cura. Dime, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste contigo, sin nada más, y escuchaste lo que tu alma tenía que decir? Comparte abajo. ¿Qué encontraste en ese silencio?
tu respuesta puede ser luz para alguien perdido, porque lo que sigue es aún más grande. Descubrir que reconstruirte no es escapar, es prepararte para regresar al mundo más entero, más firme, más tú. Hoy hemos recorrido un camino silencioso, pero revelador. Un camino donde la ausencia no es castigo, sino dignidad. Donde el silencio no es vacío, sino una elección consciente. Y donde cada vez que decidiste no reaccionar, en realidad, estabas reconstruyéndote. El verdadero valor no se grita, se sostiene. Y el estoicismo nos recuerda que cuando dejamos de buscar respuestas afuera, empezamos a escuchar lo que siempre estuvo dentro. Porque no necesitas levantar la voz para hacerte valer. A veces, basta con dejar de estar para que el otro empiece a ver. Quiero que te quedes con una imagen. Tú, en calma, mientras el mundo espera que estalles. Tú, eligiendo no responder, mientras dentro de ti se fortalece una paz que ya no depende de nadie. Ese es tu poder, y nadie puede quitártelo. Hoy, haz algo sencillo pero profundo. Cuando sientas el impulso de reaccionar, detente, respira y elige el silencio. No como una forma de huir, sino como una forma de volver a ti. Hazlo una vez, solo una, y verás que no es debilidad, es maestría emocional, es libertad interior. Y si este mensaje te habló, si sentiste que este video tocó algo que llevabas tiempo callando, suscríbete. No por compromiso, hazlo porque aquí cada palabra está pensada para recordarte quién eres. Incluso cuando el mundo te lo hace olvidar. Déjame un comentario. ¿Qué te dijo tu silencio la última vez que decidiste no responder? ¿Cómo cambió la historia cuando tú elegiste la pausa en lugar del impulso? Tu experiencia puede ser esa luz que otro necesita leer hoy. Aquí, todos aprendemos del silencio de los demás. Y si este tema te resonó, lo que viene te va a transformar aún más. En el próximo video hablaremos de cómo dejar de justificarte y empezar a vivir desde tu verdad sin pedir permiso. Porque cuando aprendes a estar en paz contigo, ya no necesitas explicarte con nadie. Nos vemos ahí, en silencio, pero con propósito.